La Revolución Mexicana es uno de los movimientos políticos, económicos y sociales ocurridos en América entre 1910 y 1920, que tuvo como primer objetivo terminar con la dictadura porfiriana de 30 años. Ya en 1908, Porfirio Díaz declaró estar cansado de ejercer el poder, insinuando la posibilidad de alternancia en el poder. Esto bastó para que Francisco Madero buscara ser candidato a la presidencia como una opción antirreeleccionista. La recepción de su candidatura fue muy grande y popular, suficiente para que los grupos de poder porfirista presionaran al general Díaz a continuar en el poder. Francisco I. Madero fue hecho prisionero días antes de las elecciones y Porfirio Díaz venció en ellas. Luego de recuperar la libertad, Madero se refugió en los Estados Unidos y promulgó el Plan de San Luis, en el cual hizo un llamado al pueblo mexicano para tomar las armas en contra del gobierno dictatorial de Porfirio Díaz. Esto propiciaría muchos levantamientos armados en diferentes regiones de México, encabezadas por Pascual Orozco, Francisco Pancho Villa y Emiliano Zapata, cuyas victorias militares obligarían a la renuncia y el exilio de Porfirio Díaz y al inicio de la Revolución Mexicana. La revolución estalla el 20 de noviembre de 1910 y se pone fin a la prolongada paz porfiriana y estalla por las injusticias que se dan a las elecciones que se consideró como un gran fraude electoral. Con la salida de Díaz del país, Francisco I. Madero fue electo presidente de México el 6 de noviembre de 1911. Madero contó con un gabinete porfirista, lo que para algunos provocó su caída durante la llamada Decena Trágica. Como presidente, Madero fue traicionado por Victoriano Huerta, quien orquestó un golpe de Estado en su contra por influencia del gobierno estadounidense a través del embajador Henry Lai Wilson. La noche del 22 de febrero de 1913, Huerta mandó trasladar a Madero y a Pino Suárez a la penitenciaría del Distrito Federal, donde son asesinados. Impacto de la Revolución Mexicana en el pasado. La Revolución Mexicana tuvo impactos en diferentes ámbitos del país, como en lo social, en lo político y en lo económico, tanto en esos años como en la actualidad. En el ámbito social tuvo impacto ya que hubo varias consecuencias y por esas consecuencias hubo cambios. Por lo tanto, hubo impacto en la sociedad. Hubo grandes grupos sociales y en ellas se incorporaban los aspectos políticos porque se dividían en villistas, zapatistas, maderistas, porfiristas y orozquistas. En la revolución hubo mucha disputa porque la mayoría de estos grupos políticos querían el poder, que estaba en la presidencia, y además todos tenían ideologías distintas y prioridades distintas. Por ejemplo, los zapatistas, que se identificó y lideró por el general Emiliano Zapata, y sus ideas agraristas exigían la revolución social, la devolución de tierras y propiedades usurpadas. También exigían la aplicación del Plan de Ayala. Los villistas, que se identificó y lideró por el general Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Pancho Villa, y con todas sus ideas izquierdistas, de origen mayormente campesino. Los villistas no tenían ambiciones políticas, lo que más les interesaba era el cumplimiento del plan maderista en lo que el reparto de tierras se refiere. En un principio, no se comprometían con Francisco y Madero, pues continuó con la esperanza de que algún día el general Bernardo Reyes, quien lo había apoyado en su lucha contra el general Garza Galán, regresara al país a suceder a Porfirio Díaz. Al ver que esto no sucedía y se acercaban las elecciones presidenciales, decidió adherirse al maderismo, exiliándose en San Antonio, Texas, y comprometiéndose a acudir al llamado de las armas. Aunque no llegó a penetrar el estado como rebelde, fue designado por Francisco I. Madero como gobernador de Coahuila. Luego lo nombró secretario de Guerra y Marina en su gabinete profesional en la ciudad de Juárez. A pesar de ser un civil, fue ratificado en su cargo de gobernador de Coahuila, por lo que poco a poco fue electo. Como gobernador de su estado, organizó fuerzas auxiliares que impidieron el paso de los rebeldes orozquistas a Coahuila en 1910. En lo económico hubo una pequeña crisis porque hubo varios arrebatos de tierras y propiedades por parte de las autoridades, las cuales eran de manera injusta y por lo tanto, como los agrícolas no tenían producto, no pudieron producir y no podían vender y se quebraban sin sustento para sus familias y mantenimientos. Otra cosa, el abuso contra los mineros, tenerlos tantas horas trabajando y sin una paga que fuera lo suficientemente satisfactoria para los trabajadores en ese tiempo. Por ejemplo, podían trabajar 18 horas y con una paga mínima, la cual era injusta.
En estos ámbitos sí hubo mucho impacto por la revolución, ya que hubo cambios y consecuencias muy importantes que se pudieron manifestar en esa época y que en estos tiempos se puede ver, y gracias a esos cambios o impactos podemos tener el México que tenemos ahorita y que con el paso del tiempo podemos mejorarlo en un futuro no muy lejano. Los efectos de la Revolución Mexicana en el México actual. La principal consecuencia que nos sigue hasta hoy en día es la orientación de nuestros gobiernos hacia el socialismo, ya que quienes impulsaron las primeras insurgencias tenían fuertes influencias de pensamientos socialistas, los cuales en su momento tenían bastante grado de justificación, por consecuencia del régimen de Porfirio Díaz, obviamente. Y los derechos y prestaciones sociales no solo se escuchaban lógicos, sino que eran necesarios. Como consecuencia, también tenemos las leyes que nos rigen hasta la actualidad, algunas buenas, algunas no. Por ejemplo, por primera vez se crearon las leyes laborales para proteger los derechos de los trabajadores, lo cual está muy bien, pero estas sobreprotegen a veces, y como resultado, la contratación de una persona resulta costosa, lo que significa que una empresa le piensa varias veces antes de crear un nuevo puesto de trabajo. O en este periodo también se creó el IMSS, el cual vino a cubrir una gran necesidad de salud que existía en ese momento, pero se basa en un principio socialista, todos iguales. Pues en conclusión, como en el resumen anterior, haciendo un recordatorio de la historia de México y en las cuales también se identifica de la misma manera el pueblo latinoamericano descendiente de un mismo historial como una conquista de los dominios por varios cientos de años, una guerra de independencia y una secuencia de guerras internas revolucionarias, que al fin los benefició como nación en un estado libre. Esta secuencia deja sin identidad a quienes lo padecieron y se ven forzados a adoptar la identidad impuesta por los conquistadores. Pero la consecuencia más real y devastadora es un pueblo sin identidad. Es presa fácil de conductas adictivas que conducen a la destrucción de los valores